O sea que se puede vivir una vida negando a Dios y no pasa nada malo. ¿Sabes qué es lo peor de estar perdido? Lo peor de estar perdido no es estar perdido, sino creer que estás en el camino correcto o en el lugar correcto. Y creo que esa fue mi vida mucho tiempo. Creer que estaba en el lugar correcto cuando en lugar de encaminarme hacia el propósito que realmente Dios había preparado para mí, estaba cada vez alejándome más. Qué lejos de la verdad me encontraba. Bienvenidos a mi canal. Quiero que pases, te sientes y escuches esto con atención. Yo vengo de un contexto donde crecí en una familia de creyentes. Mi mamá era católica y mi papá practicaba en ese tiempo la masonería. Ambos muy extremos, pero bueno, crecí haciendo mi comunión, mi confirmación y todas esas cosas que se tienen que hacer. Los que practican el catolicismo me van a entender. Entonces así crecí toda mi infancia hasta la adolescencia, que obviamente empiezas a conocer otro tipo de personas, empiezas a convivir con más gente, empiezas a encontrarte con otros mundos, con otras formas de ver la vida, empiezas a meterte en el mundo del YouTube y de las redes del internet, y eso te abre el conocimiento a muchas más cosas. Así que yo empecé a meterme en otros temas y empecé a darme cuenta que había gente que negaba la existencia de Dios y que podía vivir sus vidas muy bien, sin ningún problema, y no les pasaba nada malo, como a mí me habían dicho que si yo decía algo sobre Dios, pues algo malo me podía pasar. Entonces crecí en ese contexto, pero cuando me encuentro con esto, dije, wow, es todo un mundo que yo no conocía. O sea que se puede vivir una vida negando a Dios y no pasa nada malo. Me di cuenta que eso también me hacía ver más interesante, y que la gente que no creía en Dios era muy intelectual y muy interesante, tenía otros temas de conversación, y como que no se dejaba intimidar muy rápido, y como que no le tenía miedo a las cosas, a las consecuencias. Así que me gustó esa vida y dije, pues creo que esto se inclina más a lo que yo soy, porque crecí también mirando cómo gente que decía ser creyentes en un Dios, normalmente a mí me habían dicho que Dios era un Dios bueno, y me habían dicho que a Dios no le gustaba que tratáramos mal a la gente, que robáramos, que dañáramos, que lastimáramos. Y casualmente la gente que creía en Dios y que era súper creyente, siempre me mostraba lo contrario a lo que Dios y la Biblia decían sobre alguien que cree en Dios. Como vivieron una vida muy poco congruente con el ser supremo en el cual estaban creyendo. ¿Sí me explico? Entonces, como que yo veía esta incongruencia y empecé a darme cuenta que era mejor no creer en nada, y al menos si eras malo era porque eras malo, pero al menos no estabas fingiendo ser alguien bueno. Y esa fue mi mentalidad por mucho tiempo, por muchos años. Entré a la preparatoria y empecé a convivir con amigos que pensaban de la misma forma que yo. Me empecé a meter mucho más en ese mundo, empecé a leer muchísimo más autores, y me empecé como a llenar de tanto conocimiento sobre esto y sobre otras cosas, que dije, wow, definitivamente la gente siempre busca la necesidad de atribuirle todo a un ser supremo, cuando no tiene que ser así. Son tus acciones, tú sabes. Empecé a pensar de esa forma y me empecé a inclinar muchísimo más por el ateísmo. Entonces crecí muchos años empecé a vivir mi vida bajo esta idea de que Dios no existe y que tampoco existe ni lo bueno ni lo malo. Entonces, incluso me acuerdo que en la prepa tenía amigos cristianos que siempre como que trataban de platicarme y hablarme y como evangelizarme, y yo siempre era como que, pum, refutaba. Y me acuerdo que era curioso porque igual les preguntaba cosas y como que nunca sabían qué responder. Me daba cuenta que siempre como que me respondían con lo que ellos ya habían escuchado, y era como una repetición, y yo siempre decía como, estás tan adoctrinado que por eso actúas así, y por eso tu mente no te da para pensar más allá de la caja. Y como que siempre era eso, ¿no? Entro a la universidad y por supuesto mi idea se expande aún más, y me cierro aún más a la creencia de un ser supremo.
Contexto de mi vida en ese tiempo, estaba viviendo una temporada muy difícil porque había terminado mi primera relación. Bueno, tuve novios en la secundaria, pero eso no cuentan. No es cierto. Pero o sea, como que había tenido por primera vez un novio formal que iba a mi casa, que yo conocía a su familia, a mi familia. Yo me quería casar con él, estaba súper enamoradísima. Cuando yo estaba saliendo con él, yo hice examen para estudiar medicina porque mi sueño de toda la vida había sido estudiar medicina. A causa de esa relación, yo decido no estudiar medicina, porque estudiar medicina implicaba salirme de esa ciudad donde yo vivía y obviamente tener una relación a distancia o bien terminar esa relación con él para dedicarme 100% a la universidad y a la medicina. Entonces, al final termino rechazando la oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León medicina, que era donde yo quería estudiar, y vivir en otra ciudad y tú sabes, todo un mundo diferente, por tener una relación en esa temporada. Y cuando esta persona me termina, fue como, o sea, me quedé sin la persona con la que yo pensé que me iba a casar y todavía sin carrera. Estaba mal. Mis papás obviamente estaban súper enojados conmigo. Yo siempre siento que crecí tratando de buscar la aprobación de mis papás. Siempre. Y eso va a ser un tema para otro video de cómo Dios sanó eso, pero siempre crecí tratando de buscar la aprobación de mi papá. No sé si alguna vez vieron esa película de Disney, no me acuerdo cómo se llama, ay, ¿por qué se me fue el nombre? Pero donde el niño, el chico siempre como que creció toda su vida esperando el pulgar de papá. Es que se me fue el nombre, pero bueno, como que siempre quería el pulgar de papá y siempre trataba de buscarlo y siempre como que el papá se quedaba así, a punto de hacerlo y algo pasaba y pum, bajaba el dedo. Eso. Entonces termino no estudiando esa carrera, termino frustrada porque obviamente no podía estar sin estudiar. Mi papá, olvídate. Para no hacerte el cuento largo, me meto a estudiar ingeniería química. Me doy cuenta que no era lo que yo quería, no me gustaba para nada, no era buena para nada, tenía cero ganas de ir a la universidad, no le echaba ganas, nada más iba a cotorrear. No iba a nada, o sea, no le ponía atención a los maestros, no me gustaba para nada la carrera. Pero en esa carrera terminó conociendo a quien se convirtió en una de mis mejores amigas. Aide, si estás viendo esto, saludos. Y esta chica tenía su novio, ellos eran cristianos y nos hicimos tan íntimos amigos hasta que un día pronunciaron las palabras prohibidas para mí. Te invitamos a la iglesia. Un año negándoles la invitación. Me acuerdo que siempre ponía pretextos, hasta que un día decido aceptarles la invitación. Contexto de esto. ¿Qué estaba pasando en mi ámbito familiar? Mis papás estaban atravesando un divorcio. Estaban a punto de separarse, nos íbamos a dividir, quizá las hijas, no sé cómo iba a ser esa situación, pero ya no había vuelta atrás. El matrimonio de mis papás estaba destruido completamente, no había nada que hacer, no había forma de solucionar nada, estaba hecho. ¿Sí me explico? Entonces estaba viviendo todo esto al mismo tiempo que yo era la hija que los había decepcionado porque terminó haciendo un caos con su vida a causa de un noviazgo. Entonces olvídate. Y ese era mi contexto. No me encontraba bien. De hecho, una de las cosas que yo siempre decía era: yo no me voy a casar, yo no creo en el matrimonio. Y yo nomás quiero tener un hijo, pero yo no me pienso casar. Y esa era mi mentalidad en esa temporada. Era: quiero tener un hijo, yo elegiré quién me gusta, sus genes, sus formas de pensar, etcétera, como para que yo pueda procrear con esa persona, pero no quiero casarme. O sea, nomás quiero un hijo y ya. Yo quiero ser yo independiente. Y empiezo a pensar de esa forma, empiezo a negar la salida a la iglesia a mis amigos, hasta que un día decido aceptar la invitación porque era cerca de mi casa. No quiero hacer como muy tardado este video, solo quiero decirte que cuando yo llegué a esa reunión, algo en mí se rompió, pero al mismo tiempo algo se empezó a construir. Recuerdo que llegué a esa reunión y me choqueó mucho ver como que a muchos jóvenes en edades entre los 15, 20 y tantos años, levantando sus manos en el piso, llorando, quebrados, muchos gritando de felicidad, de que te amo, Dios,
papá, y dirigiéndose a Dios como un padre, como papá te amo, papá te adoramos, eres tan bueno, y yo como, ¿qué rayos está pasando aquí? Y eran esos momentos en los que no te puedes ni resistir porque hay algo que está pasando en ese lugar. Y recuerdo que me impactó mucho esa escena, porque como que yo dije, de verdad, para mí era como que los jóvenes, hasta la fecha, para mí los jóvenes son un arma bien poderosa, porque como joven tienes la juventud, tienes la edad, la energía y la mente y los medios para estar bien informado. Y como que para mí, en ese momento, era como, les están lavando el cerebro. ¿Cómo? ¿Universitarios haciendo esto? O sea, para mí era como que, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué no leen? ¿Qué no se informan? ¿Cómo pueden ser tan fáciles de manipular? ¿Cómo pueden tener una mente tan manipulable? Tan adoctrinados. Y eso como que yo, o sea, uy, no, yo lo repudiaba. Como que me daba coraje ver que jóvenes en su plena flor de la juventud estaban decidiendo entregarle su juventud a una religión. Es neta. Y estaban esos pensamientos en mi mente, como que ese debate entre por qué rayos están aquí estos chamacos. Perdiendo el tiempo. Esto es para ancianos, para gente que ya su vida está a punto de acabar y no tienen otra cosa más que decir, bueno, pues no me quiero al infierno, si es que existe un infierno, mejor le entrego mi vida a ese Dios que dicen que existe para que, pues, por si las moscas, no me vaya para el lado incorrecto. Esa era mi mentalidad. Eso era lo que yo pensaba y eso estaba pensando en ese momento. Hasta que recuerdo que, de verdad, hubo alguien que ahora entiendo que era el pastor de jóvenes, Bobby, se me acerca. Yo no pedí que alguien se acercara, solo estaba así como, ¿qué está pasando? Y recuerdo que me dijo, ¿puedo orar por ti? Y yo como, eh, solo le hice, sí. Puso su mano sobre mi cabeza y me acuerdo que yo, pues, vi que todos cerraban los ojos, pues lo cerré. Dije, bueno, cerré los ojos. Yo obviamente en una postura como muy rígida, muy de, tomo mi distancia, espérate, déjame como que razonar lo que está pasando, digerir lo que está pasando, lo que estoy viviendo es algo que nunca he visto, qué rayos está pasando, no estoy de acuerdo, qué estoy haciendo aquí, estaba pensando en qué momento acepté esta invitación, cómo me puedo zafar de esto, cómo finjo una llamada, cómo finjo una emergencia y me voy, ¡pum! De pronto yo solo sabía que tenía una mano en mi cabeza y esa mano en mi cabeza yo la sentí como si me hubieran puesto una cobija que habían metido en agua caliente hirviendo y de pronto me la dejan caer en mi cabeza y al mismo tiempo que siento algo hirviendo en mi cabeza me termina escurriendo ese algo que está de lo que está impregnado esa mano. Esa fue mi experiencia. Sentí como un calor abrasador me inundó por completo, de la cabeza a los pies. Y cuando esa persona comienza a orar por mí, recuerdo que me dijo estas palabras: te he dado una historia que contar. Contexto de esto, no sé si lo conté al inicio del video, pero una de las cosas que me estaba pasando antes de que esa persona orara por mí, de que yo aceptara esa invitación, yo meses antes sentía que me estaba volviendo loca, porque de la nada yo empecé a escuchar una voz en mi cabeza, en mi interior, que me decía, te he dado una historia que contar, te he dado una historia que contar. Y esa frase como que me resonaba mucho en la mente. Y yo no sabía dónde la había leído, dónde la había escuchado, pero era algo que constantemente la traía yo en mi mente. Como que iba para la universidad y era como que, te he dado una historia que contar. Iba a tal lugar, te he dado una historia que contar. O sea, como que yo sentía mucho ese mensaje, lo traía mucho, muy vivo. Y cuando esta persona, que no me conocía, no sabía nada de mí, claro, era amigo o cuñado de mi amiga, pero yo a mi amiga nunca le había contado, oye, ¿qué crees, Aide? Traigo una vocecita en mi mente que me dice que me ha dado una historia que contar. Jamás, nunca se la había dicho a nadie. ¿Cómo esta persona supo que esa palabra o esa frase había estado dentro de mí mucho tiempo? Me acuerdo que me dijo, te he dado una historia que contar.
Eso hizo que yo diera un paso para atrás y dijera, ¿qué rayos? ¿Qué clase de brujería es esta? Él me acuerdo que me dijo, Dios te ama, Él te está esperando y él dio su vida por ti. Y te ama más de lo que tú te imaginas. Te ama tanto que su amor sobrepasa aún tu entendimiento. Es lo único que quiero que sepas esta noche. Yo estaba choqueada. Recuerdo que sentí unas ganas de llorar tan grandes que me las tragué porque dije, no. Acuérdate que estaba mi pensamiento, ¿no? Mi pensamiento crítico diciéndome, no te dejes, no, Brenda, no lo escuches, no le hagas caso, te está lavando el cerebro, por favor, Brenda, tú no caigas, acuérdate, Dios no existe, todo es una creación del ser humano, todo es una no, Brenda. Y me acuerdo que esa noche mi amiga me dijo, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? Y yo, sí, está padre, pues se ve que se llevan chidos, son chidos, se ve que se llevan muy bien, tuvieron padres los juegos, oye, Chay, me acuerdo que él había predicado, el novio de mi amiga, y me acuerdo que le dije como que, oye, qué bueno eres hablando, no te había conocido, pues esas habilidades, qué bueno, qué bonito te expresas, muy bonito. No mencioné nada más, me bajé del carro, me llevaron a mi casa, esa noche llegué a mi cuarto, no pude dormir de estar pensando qué rayos había pasado. ¿Qué rayos pasó esa noche? No sé qué pasó esa noche, pero algo me había impactado que no me dejó igual. Pasó el tiempo, yo obviamente no volví a aceptarle una invitación a mi amiga y no sé por qué, pero mi amiga tampoco es como que me volvió a invitar y ya no me dijo nada. No sé si se había espantado de verme cómo yo reaccioné, pero no me dijo nada ya. Y yo tampoco quería que me mencionara, era como un tema prohibido del cual no volvimos a hablar por meses. Hasta que un día mis hermanas llegan a la casa y me dicen, Brenda, ¿qué crees? Una amiga de la escuela nos invitó a una reunión y estuvo bien padre, son puros jóvenes. Y yo como, ¿tu personaje levanta las manos y le canta a un dios que le dice padre? ¿Tu personaje pone su mano en tu cabeza y ora por ti y te dice algo que nadie más sabe más que tú sabes? Y mis hermanas, no, tienes que ir, se llama RJ Life. Y yo, casualmente, mis hermanas habían sido invitadas a la misma reunión a la que yo ya no estaba yendo y que solo había ido una vez. Pero a ellas les encantó. ¿Y qué crees? Empezaron a ir cada jueves a las 7 p.m. Empezaron a ir a la iglesia. Bueno, los jóvenes. Y yo ya no iba. Me invitaban ahora mis hermanas y yo no iba. Para resumirte más la historia, un día, el momento más crítico del matrimonio de mis padres, mi papá se va de la casa. Me acuerdo que ese día yo tenía un examen súper importante y mi papá se va de la casa y mis hermanos estaban llorando en la sala, mi mamá estaba en la mesa como hablando con un familiar sobre lo del abogado, estaban viendo quién iba a ser su abogado, cómo iban a arreglar el tema legal. Y mi papá agarra sus cosas, lo veo con unas chanclas en la mano y una muda de ropa en la mano y las llaves en la mano y me dice, ¿te vas o te quedas? Porque yo lo seguí, mi papá era mi todo. ¿Te vas o te quedas? Y me acuerdo que yo miré a mis hermanitos y dije, no puedo dejarlos. Y mi papá me dijo, está bien. Salió, arrancó el carro y se fue. Y yo salí corriendo atrás de ese carro como si mi vida entera se me fuera ahí. Me acuerdo que me quedé llorando en medio de la calle, en medio de la carretera. Y estando ahí, otra vez esa voz reapareció después de meses. Te he dado una historia que contar. Yo no sé cómo, pero esa voz volvió a resonar. Y ahí me acordé que me habían dicho que alguien me había amado desde antes de que yo pudiera siquiera imaginarlo. Que alguien había dado no dinero, no un tiempo, no 2 años de relación, no una carrera a cambio, no, había dado su vida por mí. Y no sé, algo pasó que agarré mis cosas
Le dije a mis hermanas, todo va a estar bien, tranquilos, vamos a salir de esto, todo va a estar bien. Brenda, pero mi papá se acaba de ir de la casa, ¿qué va a pasar con nosotros, mi mamá, nosotros, qué vamos a hacer? Todo va a estar bien, tranquilas. Agarré mis cosas, me fui a la escuela porque tenía, te digo, un examen muy importante. Y durante todo el camino a la escuela empecé a escuchar esa voz. Te he dado una historia que contarte. Tanto que sentí que me estaba volviendo loca. Sentí que de verdad me estaba volviendo loca. Y empecé a culpar a la reunión a la que fui. ¿Para qué fui a esa reunión? Es que esa reunión, si yo no hubiera ido a esa reunión, yo no estaría ahorita dudando sobre esto. ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué de pronto como que en la mente me viene esta sensación que yo experimenté y había algo dentro de mí? Y es que te voy a decir algo, cuando tú tienes un encuentro con Dios verdadero, ese encuentro no te vuelve a dejar igual. Y Dios no va a descansar hasta que tú vuelvas a experimentar ese amor que experimentaste. Y me acuerdo que yo llegué a la escuela, hice el examen, etcétera, pasó todo. Esa noche llego a mi habitación. Yo ya no podía esperar más para llegar a la casa. Cierro la puerta, pum. Dejo mis cosas a un lado y hago lo que jamás pensé hacer. Agarro, me bajo de la cama. Estaba frente a la ventana y me acuerdo que dije, no sé cómo hacer esto, pero creo que se hace así. Me arrodillo, cierro los ojos y le digo, si tú realmente existes, salva a mi familia y yo te voy a servir. Te voy a entregar todo. Te voy a entregar mi carrera, te voy a entregar mis prejuicios, te voy a entregar mi escepticismo, te voy a entregar todo, mi tiempo, mi vida, pero sálvala. Si tú lo haces, yo sabré que tú existes. A partir de ese momento, las cosas siguieron igual. Mi papá y mi mamá estaban mal y todo empeoraba, de hecho, pero hubo algo que había cambiado dentro de mí y que ya no había vuelta atrás. Había algo que se había empezado, que se había iniciado y que ya nadie iba a poder detener. Y recuerdo que comencé a asistir a la iglesia regularmente, empecé a asistir a las reuniones de jóvenes, empecé a indagar más, a leer más, a preguntarme más cosas, pero a mayor búsqueda de razones para irme, me encontraba 1,000,000 de razones para quedarme. Cuanto más buscaba razones para no creer, Dios me terminaba siempre dando razones para creer en Él, para quedarme con Él. Porque entendí que Dios me había amado aún desde antes de que yo siquiera pudiera creer en Él. Fue su amor el que me conquistó. ¿Sabes? No fue el predicador, no fueron los pastores, no fue la iglesia, no fue la gente, los jóvenes. Fue su amor. Un amor que yo no había conocido. Un amor para el cual yo no tenía que hacer nada para que su pulgar se levantara, sino simplemente ser yo, porque Él es así. Él no hace acepción de personas, porque Él llama a aquellos que están rotos, no a los que están incompletos, sino a aquellos que se sienten vacíos. Y yo me sentí así. Me di cuenta que Él era un padre que estaba ahí para mí, no por lo que yo podía hacer, por lo que yo sabía, sino porque Él me había formado y había un plan aún mayor del que yo tenía. Y me di cuenta que aunque mis planes habían frustrado, nadie había podido detener el plan que Él tenía conmigo. Recuerdo que todas las noches mis hermanas y yo nos parábamos afuera del cuarto de mis papás, porque, bueno, eso creo que es para otra historia más larga, pero de cómo fue que Dios restauró el matrimonio de mis papás, pero todas las noches nos parábamos afuera del cuarto y yo oraba y le decía a Dios, toma el control de este lugar, y empezábamos a orar. Obviamente ya para esto pues yo ya había aceptado a Jesús, yo ya estaba yendo, ya estaba leyendo la Biblia. Y yo oraba y a veces ahí me amanecía, mi mamá abría la puerta del cuarto y me encontraba a veces en la madrugada, en la mañana, ahí tirada en el piso porque me había quedado ahí orando. Y nada, pues pasó el tiempo
y seguimos asistiendo a la iglesia hasta que un día mi mamá nos acompañó y recuerdo que mi papá se enojaba que fuéramos a la iglesia, nos cerraba la puerta, nos dejaba fuera. Mi papá prefería que yo fuera a antros, a fiestas, pero que no fuera a la iglesia. Entonces se enojaba mucho cuando yo iba a la iglesia y nos cerraba la puerta, nos dejaba fuera, nos llamaba estando en la iglesia que nos fuéramos para la casa, cosas horribles, nos ofendía, etc. Hasta que un día me acuerdo que papá se quedó solo en casa y nos fuimos a la iglesia, porque para esto ya mi mamá también iba a la iglesia con nosotros. Y un día, de la nada, veo cómo mi papá va entrando a la iglesia. Nos mandó a nosotros como que primero y luego él nos alcanzó porque entró. Yo en ese tiempo estaba sirviendo, yo recibía a la gente en la entrada de la iglesia. Y recuerdo cuando vi a mi papá, le conocí su gorra, su forma de vestir y dije, mi papá. Miren, resumen de todo esto. Desde ese momento mi familia no ha sido la misma. Mi familia hoy le sirve al Señor, mis hermanas se siguen congregando, mi hermanito, el más pequeño incluso, sirve en la iglesia, porque hay una promesa, ¿sabes? Hay una promesa que no es solamente para ti, y la promesa es que cuando tú decides dejar entrar a Jesús en tu vida, Él no solamente viene por ti, sino que mi casa y yo serviremos a Jehová. En otras palabras, Dios es un Dios de generaciones que te está buscando a ti, pero también busca a los tuyos. Y en mi caso, mi familia se restauró. Esto no quiere decir que siempre vaya a ser así, y no porque Dios no pueda, sino porque a veces no estamos dispuestos a aceptar un cambio, ¿sí? No estoy diciendo tampoco de esto que tú retes a Dios y le digas como yo, si tú realmente existes, dame un carro último modelo. Si tú realmente existes, dame esa visa. No funciona así. Por eso te dije al inicio, este fue un caso mío, es mi historia. Dios tiene una historia con cada uno diferente. Esta es mi historia y no pretendo hacer apología de nada, ni pretendo que se salga de aquí una nueva doctrina, nada. Fue mi forma de orar siendo una persona atea que no conocía a Dios, que no sabía, que quería saber que Dios existiera, que realmente existía, vaya, que era una prueba. Y en realidad eso me tira un poco más al agnosticismo, que busca más como pruebas, pero sea como sea, yo no creía en un Dios como ahora. Entonces termino diciéndole a Dios eso. Y no estoy diciendo con esto que tú andes retando a Dios, porque si no, no existe. Ni tampoco estoy diciendo que si tu matrimonio no se restauró, que si el matrimonio de tus papás no se unió, Dios es malo contigo, Dios no existe. Fue mi caso particular. La historia de mis papás, si quieres yo la extiendo en otro video, pero fue muy particular, me explico. Y que cuando ellos aceptaron, recibieron, ok, está bien, me explico. Sé que no siempre es así. Tristemente no siempre es así. La historia de mi esposo es muy diferente. Mi esposo es un contexto muy diferente. Es un matrimonio que no se restauró. Papá no volvió a casa. ¿Sí me explico? Y aún así yo puedo ver en él un hombre que ama a Dios, que sirve a Dios y que ha visto la gloria de Dios en su vida. Porque así es. Él vino porque así es él. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y solo quiero decirte esto. Dios te ha dado una historia que contar a ti también. Dios ha escrito una historia para ti también. Y Dios la sigue escribiendo. Pero a veces no queremos soltar esto. A veces no queremos soltar el lápiz y dejar que Dios escriba la historia que tiene que escribir con nosotros. Esta es mi historia, este es mi testimonio y puedo decirte que jamás he vuelto ni volvería atrás, porque el amor que Dios me da lo llena todo. No me queda duda de nada, porque Dios es fiel y Dios es real. Y lo he visto en mi vida como no tienes idea. Lo he visto en mi vida como no tienes idea. Restauró lo que Él no había roto. Sanó lo que Él no había dañado. Restauró mi hogar. Restauró mi vida. Cambió mi corazón. Y me dio un gozo que no me dio ni la carrera que estudié, que no me dio ni un noviazgo, que no me dieron ni aún mis padres con un pulgar o 1000 pulgares levantados. La gracia y el amor que Él me dio no me lo pudo haber dado nadie más,
Y es un amor que sobrepasa mi entendimiento, porque entendí algo. Dios no era algo en quien yo tuviera que creer o algo que yo tuviera que comprobar. Era alguien a quien yo tenía que amar. Simplemente. Me di cuenta que yo había intentado definir a Dios, pero definir a Dios es limitarlo. Y Él es ilimitado. Definir no es otra cosa que limitar. Y tú no puedes limitar al amor de Dios, porque el amor de Dios es ilimitado. Y fue su amor el que me encontró, fue su amor el que me redireccionó, fue su amor el que me dio vida nueva, y ha sido su amor el que me sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Esta es la historia que yo tengo que contar. La historia de un matrimonio que se restauró de las cenizas, del polvo. Dios hizo algo nuevo. Esta es la historia de una joven cuyo corazón estaba tan roto, tan destrozado y tan sediento de amor que solamente su amor lo pudo saciar. Esta es la historia de una vida que estaba perdida, pero que alguien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la historia de alguien que no estaba buscando ser encontrada, pero sí había alguien que estaba buscando encontrarla. Nada, esta es mi historia. Y espero que tú también puedas tener una historia, no como la mía, pero sí una historia personal y un encuentro verdadero con el Dios verdadero. Dios te bendiga.